¿Quieres mejorar tus competencias en el sector de la construcción? Mi nombre es Eudiel Mantilla, soy ingeniero civil y aquí te enseñamos cómo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos nosotros en el sector de la construcción, que es la lectura e interpretación de planos. Les voy a dar 6 tips importantes a tener en cuenta cuando vayan a leer e interpretar un plano. El primero de todos y el más importante es la escala. ¿Y qué es la escala en un plano? Es la representación gráfica, ¿cierto? Proporcional al tamaño. Generalmente son escalas de reducción. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando vayamos a leer una escala? Que los dos parámetros deben estar en una misma unidad de medida. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que vamos a manejar un plano a escala 1:200. ¿Qué significa? Que por cada 1 centímetro en el dibujo, ¿cierto? Vamos a tener 200 centímetros o 2 metros en la realidad. Entonces, básicamente, ¿qué debemos tener presente? Que las dos deben estar en la misma unidad de medida. Y recuerden, fundamental, todo plano tiene escala y es la manera de saber las medidas exactas cuando de pronto no tenemos todas las acotaciones que de pronto pueda tener el plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sacamos? Con esta escala que todo plano debe tener. El segundo son los planos. Yo creo que todos estamos familiarizados. Recuerde que siempre hablamos de las vistas que tiene como tal mi edificación. Acá tenemos un ejemplo en 3D donde tenemos la planta, que es fundamental. Vamos a encontrarnos todo tipo de plantas en el proceso, las fachadas, los perfiles, y pues básicamente todos estos planos son necesarios. Si nosotros queremos leer de manera correcta un plano, es necesario tener varias perspectivas de vista, ¿cierto? No podemos tener una sola o solo con la planta, no nos sirve como insumo para calcular unas cantidades de obra o para llegar a un presupuesto. Los cortes, supremamente importante, ¿cierto? Tenemos cortes longitudinales y cortes transversales. ¿Para qué nos sirven los cortes? Para ver esos detalles internos de la edificación que de pronto no podemos percibir con una fachada o con un plano, ¿cierto? Con una planta o con una fachada. Entonces aquí podemos percibir grosores o espesores de muro, alturas de enchapes y muchos detalles que de pronto nosotros no podemos percibir en una fachada o en una planta. Los ejes de referencia, fundamental. ¿Qué son los ejes de referencia? Pues básicamente nos sirven para la ubicación de esos puntos exactos. Importantísimo tener en cuenta, todo plano debe tener concordancia, esos ejes de referencia con cualquier tipo de plano que estemos manejando. Llámese plano arquitectónico, plano estructural, plano hidráulico, plano de instalaciones eléctricas, todo tipo de plano debe concordar o estos ejes de referencia deben concordar. ¿Por qué? Porque estos son los puntos que nosotros vamos a tomar, como su nombre lo indica, como referencia para realizar la construcción. Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta y más que estos ejes de referencia nos van a servir como punto de partida para métodos para calcular eh, cantidades de obra, ¿cierto? Como el método de los ejes que de pronto más adelante lo vemos en un video. Quinto, la nomenclatura fundamental. Recuerden que todo plano debe estar nombrado. Todo plano tiene un nombre. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Cómo se nombran los planos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el plano arquitectónico siempre va a estar precedido de la letra A, ¿cierto? Entonces puede ser A1 o A01 o A5 o A8. Son planos arquitectónicos. Recuerden que planos podemos tener muchísimos y cada proyecto debe ir nombrado, eh, digamos que de una forma conocida. Entonces recuerden, cada vez que veamos un plano que tenga como nombre A1, A01 o, o A11, porque a veces por la cantidad de planchas podemos tener A1 de uno, ¿cierto? Entonces es un plano arquitectónico. La planta de cimentación, por ejemplo, es un plano estructural, ¿cierto? Entonces, todos los planos estructurales van a estar nombrados con la letra E, estructural. ¿Listo? Entonces, todos los planos que tengan la letra E va a ser un plano estructural. Por ejemplo, tenemos un isométrico hidráulico, entonces todos los hidráulicos van a estar eh, o los vamos a nombrar con la letra H. Lo mismo los sanitarios con la letra S, los de gas, por ejemplo, si es propano o si es natural, también pues tenemos una nomenclatura. ¿Listo? Entonces, importantísimo tenerlo en cuenta.
Y por último, la simbología, nuestro sexto punto importantísimo cuando vamos a leer planos. Recuerden que todo proyecto tiene una simbología. Y en la arquitectura, por ejemplo, se utiliza mucho el espesor de línea, el grosor de línea para poder demarcar en el plano, por ejemplo, muros de diferentes especificaciones, utilizan el espesor de línea, que es importante tener en cuenta la línea de acotación, que es una flecha a dos puntos, que es donde pues vamos a tener las medidas, las líneas de contornos proyectados, que aquí lo vemos que es una línea discontinua, la línea de ejes y centros, la línea de corte, que ya vimos precisamente qué son los ejes de referencia y qué son los cortes, y la línea de rotura o corte, que son como aspectos fundamentales a tener en cuenta en simbología, ¿no? Y el achurado es fundamental, a veces en los planos, simplemente con la textura o el achurado, sabemos de qué material estamos hablando, ¿cierto? Por ejemplo, un concreto ciclope o un hormigón. Y por último, esos detallitos de cómo se referencia, por ejemplo, los aceros. Recuerden que cuando tengamos eh, el arroba en los planos, pues se está hablando de un espaciamiento, ¿cierto? Eh, Cuando tengamos AFI, hablamos de barras de acero, y pues básicamente esos son aspectos de la simbología. Quería de pronto tocar este tema de manera rápida. Espero les haya gustado y si les sirvió, nos pueden seguir para más contenido en MDP Grow SAS, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube, MDP Grow. Un abrazo para todos.